Hola, soy Karkisele y hoy vamos a resolver el mismo problema con diferentes lenguajes de programación: PHP, Python y JavaScript. Contar el número de palabras en un texto y saber el número de veces que aparece cada palabra. No se deben contar como palabras signos de puntuación, y una palabra que esté tanto en mayúscula como en minúscula debe contar como una sola. Básicamente vamos a hacer un contador de palabras y tener en cuenta las que se repiten para no contarlas varias veces, sino solamente una vez y su número de apariciones. Para esto, viendo el problema, podemos ver lo siguiente. Lógicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poder identificar en un texto, acá tengo unos de ejemplo. Voy a tomar este de aquí, poder decir de este texto cuántas veces aparece la palabra mundo y cuántas veces aparece la palabra hola y la palabra adiós. Para lograr esto, lógicamente tenemos que entender algo, y es poder partir todo esto que me van a escribir en porciones por palabras. Una porción, otra porción, otra porción y otra porción, para que a cada una de estas porciones podamos hacerle un tratamiento, y es quitarle todos estos signos de puntuación a cada porción que nos va saliendo. ¿Cómo logramos en programación hacer esta partición? Pues básicamente por el carácter de espacio en blanco. Yo ahorita, cuando hagamos el ejercicio, les voy a mostrar cómo se escribe para poder hacer esta partición. Cuando tengamos esta partición, luego tenemos que hacer este tratamiento para limpiar caracteres, y luego de limpiar los caracteres, comenzar a hacer el contador. Entonces les voy a colocar aquí los pasos que lógicamente se deben hacer para tenerlos mentalmente, y luego cuando desarrollemos el script por cada uno de los lenguajes de programación, sepan que siempre estamos haciendo los mismos pasos. Independientemente del lenguaje de programación, vamos a hacer los mismos pasos. ¿Cuál es el primer paso? Obtener el texto. Segundo paso, partir ese texto en porciones para obtener cada palabra. Luego, cuando obtenemos cada palabra, limpiar o hacerle un tratamiento a esas palabras para quitarle los signos de puntuación. Limpiar palabras y poder cumplir el enunciado que nos están diciendo. No se pueden contar como palabras signos de puntuación, y las que sea tanto mayúscula como minúscula debe contar como una misma. Entonces, por eso haríamos el tercer punto de limpiar cada palabra. Cuarto, mostrar el resultado. Estos son los pasos que vamos a hacer para que tengamos la lógica de poder ejecutar esto que estamos diciendo. Como les decía, estos 4 pasos se van a aplicar tanto en Python como en PHP como en JavaScript. Entonces, sin más preámbulos y ya dando un contexto y explicando un poco cómo es la lógica de este ejercicio, vamos a realizarlo, y vamos a comenzar con Python. En Python vamos a utilizar algo que se llama una variable text. El texto le vamos a decir hola mundo, adiós mundo. Ahorita vamos a vamos a seguir el segundo paso, perdón, que es partir este texto en porciones para obtener cada palabra. Ok, lo hacemos, es text split, una variable donde text lo partimos por espacios en blanco. En Python específicamente yo lo puedo dejar así y me va a funcionar, porque por default Python, el separador obligatorio, el separador por default es el espacio en blanco.
Entonces, si yo no escribo nada aquí entre paréntesis, lo va a hacer, me va a funcionar, me va a partir este string en 4 porciones, por esta, por esta, por esta y por esta. Pero yo también podría haberle escrito así y también va a funcionar. Lo voy a dejar sin los espacios en blanco para tema de simplicidad. Recuerden que la función split funciona con strings, cadenas de caracteres, y por default, solamente en Python, en PHP es diferente y en JavaScript es diferente. Por default en Python va a permitirme, va a entender que si no le paso nada, me los va a partir por espacios en blanco. Ya teniendo los espacios, el resultado de esa partición del string, vamos a recorrerlo. Pero, ¿qué me está arrojando acá? ¿Qué se está guardando aquí? En Python, al hacer un split, él genera o él retorna, al ejecutar esto, una lista con todas las palabras. Una lista se recorre en Python con un for. Le decimos el nombre de la variable a la que voy a asignar cada palabra en el texto particionado y comienzo a hacer un ciclo repetitivo. ¿Por qué un ciclo repetitivo? Porque al ser una lista la puedo tratar n cantidad de veces según el número de elementos que hay en mi texto. En este caso van a ser 4. Vamos a verlo gráficamente para verlo y vamos a ver qué me retorna cada una de las porciones de mi cadena separadas por espacio en blanco. Esperamos que ejecute. Vemos el resultado. Primera porción, hola. Segunda porción, mundo con coma. Tercera porción, adiós. Cuarta porción, mundo con admiración. Esto hasta ahora estamos bien porque nos está particionando nuestro string en diferentes porciones de palabras, pero tenemos que llegar ya al tercer punto, que es limpiar cada palabra, para que logremos que mundo con coma y mundo con signo de admiración se cuente como una sola y nos diga que aparece dos veces. En este momento, si quisiéramos contar las palabras, todo lo que está haciendo nos lo va a hacer mal por no limpiar. Vamos a hacer el ejemplo generando como esa vista y entro a explicarlo cuando lo termine. Pregunto si un array temporal, entonces tem words, o una lista temporal, si en una lista temporal está tem list, mi palabra, lo que vamos a hacer es en esta lista temporal, incrementela en 1 en su posición word. Else temp list en su posición word, hágale igual a 1. Ya les voy a explicar esta parte que estoy haciendo acá. Lo que estoy diciendo es que si mi palabra existe en una, no la inicié, la inicio acá. Si mi palabra existe en un diccionario que se llama temlist, tengan en cuenta que en Python las llaves representan diccionarios de datos, es decir, clave, valor. Esto podría ser tomado como el concepto para que lo tengan en cuenta, y si lo quieren investigar más, es tablas hash, donde yo le paso una clave hola, clave mundo, y él me va dando un valor, es decir, vamos a ir contando las cantidades de apariciones de esa palabra. Entonces lo que estamos diciendo ya en síntesis es, si mi palabra aparece en el diccionario temlist, por favor incrementemela en 1. Esta abreviación es lo mismo que decir pero para no escribir toda esta parte, lo simplificamos con este operador abreviado. Lo que estamos diciendo es que si mi palabra ya existe en el diccionario temlist, entonces incrementemelo en 1.
Pero si no existe mi palabra en este diccionario templist, por favor, asígnelo y comiéncelo a contar en 1. Esto para cuando yo genere todo, se termine este for, todo este ciclo repetitivo las 4 veces, cuando se termine, va a obtener los valores de cada uno de estar contando esas palabras. Si lo ejecutamos, y yo le coloco aquí, quitemos este, y lo pongo acá, imprímame temp list, vamos a ver qué es lo que está haciendo. Entonces, me contó hola está una vez, mundo con coma está una vez, adiós está una vez y mundo con interrogación está una vez. Hasta este punto no hemos terminado el punto 3 porque nos dice no debes contar signos de puntuación y una palabra que esté tanto en mayúsculas como en minúsculas. Nos falta un proceso más y es el de en limpiar la palabra y es el de contar mundo como una sola palabra, limpiando sus signos, mundo con coma y mundo con admiración. ¿Cómo lo limpiamos? En Python, o bueno, como tal en todo el lenguaje de programación hay un concepto que se llama funciones. Una función es aquella porción de código que yo quiero que se me repita en ciertos lugares, y esa función va a ser una tarea específica para ese momento dado de la ejecución del programa. En mi caso, yo quiero hacer una función y llamarla muchas veces en mi ciclo repetitivo para que me limpie mis palabras con los signos de interrogación, de puntuación. Para este caso vamos a cambiarle el nombre a la función, vamos a ponerle clear string, le paso como parámetro la palabra que quiero limpiar, dejémoslo string, y vamos a reemplazar, vamos a volverlo todo en minúscula, entonces string lower. Ahora vamos a quitarles todos los signos de puntuación que tenga esa palabra. En Python, específicamente en Python, para lograr eso vamos a ayudarnos de una función o una librería que se llama re en Python. Con esto lo que hacemos es poder ejecutar la siguiente instrucción. Rep sub, le pasamos una expresión regular donde estén signos de interrogación, coma, punto, creo que con esto estaremos punto y coma, reemplácemela por nada y reemplácemela por un string vacío y donde lo vamos a ejecutar en replace, replace, y retórneme replace. Ya explicándolo sin estarlo escribiendo, entonces lo que hicimos fue una función, ¿verdad? Apenas la estamos definiendo, todavía no la estamos usando. Una función que se llama clearString, que le paso como parámetro una palabra, un string, donde lo que yo quiero es volverlo en minúsculas string y quitarle ciertos caracteres, en este caso como basura, que no me sirven, para lograr que mi palabra esté limpia, totalmente una palabra como la necesitamos. En este caso, en el de Python, hicimos uso de la función lower para volverlo minúscula y de la librería re, import re, para reemplazar estos caracteres admiración, punto, coma, punto y coma por un string vacío, así se define un string vacío, tanto en JavaScript como en PHP, como aquí en Python, pasándole como parámetro la cadena que quiero que haga esa modificación y luego la retorno. Para hacer uso de esta función, ya vamos a usarla, la copiamos y aquí en mi for vamos a decir word, hazlo igual a clearString word. Es decir, cuando hizo el split, ¿verdad? Word
viene con mundo con coma y mundo puntuación, admiración. Hace limpia Word y se asigna a sí misma. Y por eso la puedo usar otra vez aquí. Todo se está asignando a sí mismo para que haga el trabajo. Creo que esto me va a botar un error, pero miremos. Sí, me bota un error. ¿Por qué? Porque yo definí clear string en la parte de abajo. En Python, cuando yo vaya a usar una función, tiene que estar definida primero. Entonces, vamos a ponerla acá arriba. Ahora, como ya la puse acá, ya Python entiende que sí existe esta función, porque acá me está diciendo que no está definida. Ahora ya existe y la va a poder usar. Cuando yo le dé run, ya debería funcionarme mi programa. Listo. Ya el resultado es lo que estábamos buscando en el enunciado. Cuarto, ya mostramos el resultado. Con esto nos estamos dando cuenta cómo Python nos ayuda a generar esta solución del problema. Vamos a lograr hacer esto, pero vamos a hacerlo un poco más entendible y es mostrando los resultados. Vamos a imprimir en Python palabras únicas. Vamos a decir que son cuente. Para eso se usa la función len propia de Python. Cuente lo que tiene text templist. Y palabras totales. Cuente lo que tenga test split. Y corremos. Ok, me botó un error y es porque en Python, específicamente en Python, esto no pasa en PHP y en JavaScript. Ah, no, JavaScript también pasa. ¿Qué es lo que me está diciendo Python? Oye, no puedes concatenar o mostrar algo que me estás diciendo aquí que es un entero contra algo que me estás diciendo aquí que es un string. Entonces, para poder eliminar este error, se utiliza la función str para convertir en string el resultado de esto. Str. Y probamos de nuevo. Ok, palabras únicas 3, efectivamente está hola, está mundo 2 veces y está adiós una vez. Pero palabras totales del texto son, pues, 4 que están acá. Si hacemos una prueba con otro texto, que lo tengo aquí más abajo, vamos a ver el resultado que me arroja. Está corriendo. Recuerden que esto lo estoy utilizando una herramienta en línea, entonces por eso se demora un poco, por cuestión de simplicidad. Aquí ya me generó lo mismo que teníamos con Hola Mundo y Adiós Mundo, este resultado. Todo este texto nos dice que tiene 58 palabras únicas y palabras totales 85. Para corroborar que esto sea cierto, este mismo resultado que nos va a dar acá, nos tiene que dar tanto en PHP como en JavaScript. Ya nos vemos con el otro programa. Vamos a seguir con PHP y continuamos. Previamente ya lo he desarrollado por cuestión de tiempo. Lo voy a pegar y explicar rápidamente para entender cómo las diferencias contra Python. La idea es que al final nos tiene que dar el mismo resultado en nuestro ejercicio de Python en este con PHP. Entonces, empezamos PHP, lo inicializamos, creamos nuestro texto, tal cual como hicimos en Python. En Python recuerden que usábamos split, en PHP usamos es explode, donde le pasamos el carácter de cadena en blanco y pasamos pues de cuál lo vamos a tomar, que es de este. Inicializamos una array temporal donde vamos a guardar la colección,
Lo que en Python nosotros guardábamos aquí como temList, aquí en PHP lo llamé words array, arreglo de palabras. Luego comenzamos nuestro for each y es el mismo ciclo repetitivo que acá hicimos en Python con un for. En PHP lo hacemos con un for each. Hacemos también la misma lógica de clear string que lo definimos en una función en PHP, mientras que aquí se declara con function. Recuerden que en Python es con un def. Se me perdió acá, def. Estamos haciendo lo mismo, clear string, convirtámoslo a minúsculas, str to lower de PHP, break replace de PHP, que es básicamente estas mismas instrucciones que estamos haciendo acá. Con PHP retornamos lo que limpia esta función y hacemos las mismas preguntas. Si en el array, words array, existe la palabra word, por favor incrementen una. Si no, vamos a inicializarla en una. Cuando hacemos este proceso, terminamos, imprimimos todo el array, imprimimos este string, hay tantas n cantidad de palabras únicas en el texto y hay n cantidad de palabras en todo el texto. Vamos a correrlo. Recuerden que estoy en línea. Y nos genera lo que nos había generado en el anterior, un hola, un mundo 2 y un adiós 1. Hay 3 palabras únicas y 4 palabras en el texto. Vamos a usar el mismo texto que tuvimos acá en general, al final. Vamos a usar el mismo para que nos retorne 58 únicas y totales 85. Nos debe pasar lo mismo en PHP. Pegamos, run. Se demora un poco más, estoy en línea, generó todo el array y 58 palabras únicas y 85 palabras. De esta manera terminamos el ejemplo con PHP. Vamos ahora con el de JavaScript. El ejemplo de JavaScript también lo tenía previamente desarrollado. Lo voy a pegar para mostrarlo, lo voy a ir explicando por cuestión de tiempo y ver como los detalles del lenguaje de programación. Inicializamos como en los demás el texto que queremos probar. Partimos por espacio en blanco, en JavaScript es split. Generamos un objeto temporal en JavaScript llamado wordsList al array que se generó con split, le hacemos un for each y con este for each hacemos lo mismo que hicimos en Python y en PHP, es limpiar la palabra mediante una función que se creó aquí en JavaScript usando to lowercase y replace. Se crea una función en JavaScript con la palabra function y pues se usa ya llamándola aquí con su respectivo parámetro. La misma validación que hicimos en PHP y en Python la hacemos aquí en JavaScript y es preguntar si en el objeto que estamos creando hay un elemento con su clave word, entonces increméntelo en 1. Si no, por favor inicialice esa clave, ese elemento de este objeto en 1. Luego procedemos a imprimir el resultado pues, de todo el ejercicio. Hay algo aquí, esto de pronto no estaba ni en PHP ni en Python, y es esta linecita que como estamos haciendo uso de un objeto con clave, pues para poder contar efectivamente los elementos de ese objeto, esto es muy particular de JavaScript para que lo tengan en cuenta, utilizamos esta linecita donde hacemos que nos cuente cuántos elementos tiene ese objeto y con eso podemos imprimirlo aquí porque esto es un objeto. Word list word list es un objeto y los objetos no se pueden contar con length en JavaScript, pero los arrays sí. Por eso aquí abajito sí tenemos un array contándolo con length y aquí nos tocó hacer como este truquito para contar los elementos de ese objeto. Es como lo único que verán diferente con PHP y con Python.
y para poder pues retornar el resultado. Vamos a correrlo y nos dice que el objeto tiene un adiós, un hola y dos palabras, aparece dos veces la palabra mundo. Si usamos el texto que hemos usado para Python y PHP, nos debe retornar lo mismo, 5885. Vamos a probarlo, lo ejecutamos, run, y efectivamente nos arroja el mismo resultado, 58 y 85. De esta manera hemos visto cómo realizar un mismo ejercicio con una misma lógica de programación en tres lenguajes diferentes. El tema es que para desarrollar un poco esta lógica a mí me sirvió mucho verlo desde diferentes perspectivas y con esas perspectivas abstraer lo general y ejecutarlo en las particularidades de cada lenguaje. Entonces muchas cosas que de pronto uno ve que es como problema del enunciado, realmente es problema del lenguaje de programación. Espero que con esto haya quedado un poco más claro cómo se escribe en Python, un poco más claro cómo se escribe en PHP y cómo se escribe en JavaScript. Cada lenguaje tiene sus particularidades. Se comienza siempre abstrayendo todo el problema y con eso irlo ejecutando paso por paso. Recuerden, mientras que adquieren esa habilidad de tener lógica de programación, siempre ir escribiendo los pasos que ustedes consideran que debe tener su script. Con la experiencia y con el tiempo van a mejorar mucho más y van a ser más fluidos en el momento de escribir código. No olviden que yo soy CareXL. Por favor, déjenme sus comentarios, sus preguntas y cualquier duda que tengan, déjenmela ahí. Y si tengo algo que mejorar, por favor, también comenten. Chao.